Bueno, muy buenas noches tengan todos. Continuamos con nuestro estudio acerca de la escatología. Estamos viendo desde el sábado pasado las características del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Hoy vamos a continuar. Ya vimos la primera característica, ya desarrollamos la primera característica. Y lo que Daniel nos dice es el tiempo del surgimiento. Sin duda el cuerno pequeño surge junto con los 10 cuernos, las 10 hordas bárbaras que acabaron el Imperio Romano. La Biblia dice, Daniel dice, que surgió detrás de ellos ese cuerno que estremeció tanto a Daniel, y nosotros lo estamos viendo y estamos averiguando por qué ese cuerno estremeció tanto, pero tanto a Daniel. Hoy vamos a seguir con la característica número 2. Yo creo que vamos a avanzar de pronto una o dos características más, porque la primera sin duda alguna era la más larga. Así que entremos en materia. La segunda característica, según Daniel capítulo 7, dice qué es lo que lo identifica. Y una de las cosas que lo identifica es la ubicación. Y esto lo vamos a analizar de una manera detallada. No nos vamos a demorar mucho en esta porque es realmente corta. Esta segunda característica que identifica el personaje del anticristo o del cuerno pequeño, vamos a detallarla en la ubicación. Así que Daniel capítulo 7, en nuestro capítulo, es nuestra porción de la Biblia que estamos escudriñando, que estamos investigando junto con la historia para ver qué es lo que nos dice. Dice Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Así que la ubicación es importante. Recordemos que los 10 cuernos que se levantan junto con este, o las 10 hordas bárbaras que se comieron por dentro del Imperio Romano, de esos 10 cuernos se levantó el cuerno pequeño. Así que lo podemos identificar fácilmente como, si los 10 cuernos son romanos, pues este cuerno está en Roma. Su ubicación es definitivamente la ciudad de Roma. Y eso ya está determinado. ¿Dónde es la ubicación del cuerno pequeño? La ciudad de Roma. Recordemos que la iglesia cristiana ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo e iniciada por los apóstoles no nació en Roma. La iglesia cristiana nació en Jerusalén. Todos los cuernos son romanos. Así que la segunda característica lo ubica en la ciudad de Roma, en Italia. Ahí lo podemos ubicar perfectamente. Con eso evacuamos la segunda característica y seguimos avanzando. La tercera característica que lo identifica a este cuerno es ¿qué sucedió para que surgiera este cuerno pequeño? Bueno, como ya hemos visto, Daniel asombrosamente muestra los detalles de la profecía. Así que no queda nada para especular. Lo que la profecía dice es la realidad. Y podemos identificar y interpretar el cuerno pequeño al dedillo con lo que Daniel nos enseña. Los estudiosos de las profecías realmente se dan un banquete espectacular estudiando a Daniel capítulo 7. ¿Qué sucedió para que este cuerno pequeño surgiera según la profecía? Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esto fue la espectacularidad que le llamó la atención a Daniel, entre muchas cosas. Tenía una boca, tenía ojos. Definitivamente este cuerno era totalmente diferente a los otros 10 que habían nacido un poco primero que el cuerno pequeño. Como ya hemos visto, este cuerno pequeño es excepcional. Tiene ojos, tiene boca, con esa boca habla arrogancia, según la Biblia, según Daniel. Por eso
Daniel determinó que este poder era diferente a los otros y le llamó tanto la atención. Eso lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué a Daniel le llamó tanto la atención este cuerno pequeño? Bien, ¿qué pasó para que surgiera este cuerno pequeño? ¿Por qué este cuerno, dice la Biblia, tuvo que eliminar a 3 de sus compañeros? Los detalles están dentro de la escritura y dentro de la historia. ¿Quiénes fueron esos 3 cuernos que este cuerno pequeño tuvo que eliminar para surgir y por qué los eliminó? ¿Cuál fue la razón de la desaparición de los 3 cuernos que fueron arrancados para que este cuerno pequeño surgiera y obtuviera el poder brutal que obtuvo? Aquí los cuernos, los 10 originales, son las naciones europeas. Realmente Europa nació con 10 naciones. Fueron los alemanes, que se identificaban como los alemanis, los burgundios, que eran los suizos, los francos, que son los franceses, los lombardos, que son los italianos, los sajones, que son los ingleses, los suevos, que son los portugueses, y los visigodos, que son los españoles. De estos 3 desaparecieron, que fueron los erulos, los vándalos y los ostrogodos. A estos 3 reinos el cuerno pequeño eliminó, arrancó para poder surgir. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que eliminarlos? ¿Qué hacían estos cuernos que impedían que el cuerno pequeño surgiera de la manera como la Biblia decía que tenía que surgir? Con un poder impresionante y con unas diferencias marcadas con relación a los otros 10 cuernos. En estos países, en esto que les acabo de leer, se convirtieron los 10 cuernos o las 10 hordas bárbaras. Así se repartieron el imperio por dentro y así quedó dividida Europa en esos 10 naciones. De aquí, según Daniel, surge el enigmático pero poderoso cuerno pequeño, que Daniel denomina como el otro. Ya las luchas del imperio romano no eran tanto militares sino religiosas. Y por eso va tomando cauce la eliminación de los 3 cuernos para que el pequeño pudiera ostentar el poder que estaba destinado a ostentar por profecías. Ahora, ya el César era cristiano, se había convertido, ustedes se acuerdan ya la historia. Todo se desataba en luchas políticas y religiosas. Los Césares durante toda su historia habían adorado tantas imágenes, pero tantas imágenes, que se convirtió en una lucha de poder a poder. Ahora, debido a que una doctrina ya errada, errónea, pero doctrina al fin y al cabo, entró a una de las tribus que fueron arrancadas. Esa doctrina se llamó el arrianismo. Arrio fue un cristiano que modificó ciertas creencias. Incluso Constantino II y Constanza, los hijos de Constantino el Grande, se convirtieron al arrianismo. ¿Qué creían los arrianos? Bueno, que Cristo no era Dios y que no había encarnado. Es más o menos lo que creen hoy en día los testigos de Jehová. Eso empezó a que la lucha de poder interna en el imperio se comenzara a edificar, a dirigir más bien hacia la religión, hacia la religiosidad. La lucha ya era religiosa, de creencias internas. Eso era una pugna impresionantemente brutal, porque cada uno de ellos empezó a pelear por su creencia propiamente dicho. Así que el arrianismo empezó a ser parte de toda esta pelea, y por eso estos 3 reinos, estos 3 reyes, estas 3 hordas bárbaras fueron destruidas por orden del imperio que estaba en Roma, ya la parte religiosa me refiero. Los erulos, los vándalos y los ostrogodos, dice la historia que desaparecieron. Pero sigamos avanzando. ¿Qué dice la historia? Para el 330, el emperador Constantino decidió que el obispo de Roma era el más importante de Europa y comenzó a darle dinero. Y fue así como convirtió la preciosa iglesia de Roma, la misma que Pablo le escribe su más sublime carta.
Pero el poder la comenzó a corromper. Comenzaron a vender sus convicciones y a subyugarse al imperio. Constantino, en el primer concilio de Nicea, se declaró como el Pontifex Maximum. Perdida totalmente la convicción y los principios, la Iglesia de Roma comenzó por orden de Constantino a tener imágenes, estatuas y todo eso que los cristianos no tenemos ni adoramos. Ahí empezó la degradación de lo que fue una iglesia preciosa, hermosa. ¿Qué es o qué fue el arrianismo y qué dicen los historiadores sobre esta doctrina? ¿Qué dice la historia? La hermosa y preciosa iglesia de Roma comenzó a sucumbir al poder imperial porque éste ya empezó a ofrecerle y a darle lujos, riquezas. El maridaje entre la religión y la política surtió sus propósitos. La moral, los principios y las prácticas puras del cristianismo quedaron hechas añicos y el poder todo lo empezó a corromper en la hermosísima iglesia de Roma, a la que, repito, Pablo le escribió su más sublime carta. ¿Qué dice la historia sobre el arrianismo? El arrianismo es un antiguo error teológico surgido hacia el 320 después de Cristo. Su nombre se deriva de Arrio, que vivió aproximadamente entre el 250 y el 336. Este era un presbítero muy popular en Alejandría y fue el padre de la falsa doctrina que resumimos así: Dios no se había encarnado, Jesús no era eterno, ni era Dios por naturaleza, existía solo una persona en la deidad, el Padre. El arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325. El libro Privilegios y Derechos Papales, que es un libro oficial del Vaticano, dice: cuando el Imperio Romano se convirtió en cristiano y la paz de la Iglesia fue garantizada, el emperador dejó a Roma al papado para que fuera la silla de autoridad para el vicario de Cristo, quien reinaría en la independencia de toda autoridad humana de la consumación de las edades hasta el fin de los tiempos. Eso está escrito en un libro romano del Vaticano, aprobado por ellos, que se llama Privilegios y Derechos Papales. Los papas no inventan, no están jugando ellos a los dados. Lo que ellos escriben, ellos lo creen. Durante toda la historia del papado se ha creído esto. Esto no es un invento mío, esto es un libro del Vaticano, ustedes lo pueden buscar, se llama Privilegios y Derechos Papales. Si ustedes supieran lo que hay escrito ahí, se espantarían, así como Daniel se espantó cuando vio aquella bestia de 10 cabezas, de 10 cuernos y un cuerno pequeño que hablaba arrogancia. El papado no juega con esto. El papado dice eso y lo cree, y lo han practicado por toda la historia. Ellos están convencidos de lo que han dicho y de lo que dicen. No dudan absolutamente para nada. Constancio II, sigue diciendo la historia, uno de los hijos de Constantino el Grande, emperador de Oriente en el 337 a la muerte de su padre, luego único emperador del 351 al 361, tras la desaparición de sus dos hermanos, Constantino II y Constanza, que eran arrianos, trató de lograr la unidad religiosa del imperio en beneficio del arrianismo. ¿Dónde está eso? El Anticristo de Alfredo Félix Boucher, 1980, página 95. Todo lo que yo les estoy trayendo aquí es historia, que corrobora exactamente lo que la Biblia ha dicho por siempre, por cientos de años. Y el historiador John Eliot dice: puedo citar 3 de la lista que fueron desterrados del papado: los erulos, los bárbaros y los estrogodos. Los erulos fueron derrotados en el 493, los bárbaros en el 534 y los ostrogodos expulsados de Italia en el 538. 538. Esa es una fecha bien, pero bien importante para nuestro estudio, porque la vamos a estar tocando en los próximos sábados. ¿Dónde encuentra usted eso? Bueno, en Ralph Woodruff,
las grandes profecías de la Biblia. Este es un escritor, historiador norteamericano que escribió ese maravilloso libro. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Las grandes profecías de la Biblia. Y lo leen y se van a quedar impactados. Ya Justiniano, el emperador de la época, en lo que estamos leyendo aquí, 500 y algo, 38, se propuso terminar con todos los arrianos y traer todo el imperio a la fe de la honorable Iglesia Católica Romana. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? Bueno, el Imperio Romano desapareció como tal en el 476. Pero después de su caída, el papado comenzó a tomar el gran poder que tuvo. Ahora, ¿por qué? Si ellos cayeron en el 476 como imperio y los expulsados los ostrogodos en el 538, ya muchos años después, aunque el imperio como tal había desaparecido, todavía quedaban algunos vestigios y se consideraba todavía a un emperador. Pero ya el imperio como tal había muerto por dentro. Justiniano el emperador, al suceder a su tío en el año del 527, a la edad de 40 años, heredó sus sentimientos religiosos. Se irguió como defensor de la ortodoxia ignorada por los reyes bárbaros de Occidente, que son casi todos arrianos. ¿Dónde encuentra usted eso? En un libro que se llama Villari, La invasión y Barberiche en Italia, segunda edición. Milán, 1905, página 143. Este es un libro que cuenta la historia del Estado italiano. Es oficial, histórico, cuenta historia desde los tiempos de los emperadores. Es un libro que ustedes lo pueden mirar. Aunque ya el imperio, como les dije, como tal había desaparecido, aún se conservaban los vestigios del emperador. Ya no con el mismo poder que ostentaba años atrás. Las luchas seguían siendo religiosas, comandadas por Roma, que usó a este emperador, a Justiniano, para eliminar su competencia por el poder supremo, cumpliendo así lo que dice la profecía de Daniel, que para que el cuerno pequeño surgiera debería eliminar 3 de los 10 que inicialmente empezaron a comerse por dentro el imperio romano. Por esa situación fue que Daniel vio que el cuerno que surgió entre los 10 era diferente. Claro, su poder era definitivamente religioso. Hacia fines del 536, el emperador Justiniano envió al general Belisario desde Constantinopla y este desembarcó en Italia, apoderándose de Nápoles y luego entrando en Roma, aclamado por las poblaciones que detestaban a los ostrogodos por ser extranjeros y sobre todo por ser arrianos. Eso está ahí en la Invasione Barberiche de Italia, en el mismo libro que les estoy leyendo y que de donde he sacado esta información. La historia confirma que la cuestión religiosa absorbió al imperio ya en su totalidad. Ya el emperador guerreaba en defensa abierta de una religión en particular. Era la que estaba establecida en Roma, la capital de Italia. Sigue diciendo la Invasione Barberici, la cuestión religiosa que asumía una importancia extraordinaria en Italia fue una de las causas, y no de las menores, de la ruina del reino de los ostrogodos. Uno de los 10. Uno de los 3 que el papado, el cuerno pequeño, tuvo que desaparecer para ostentar el poder que empezó a ostentar a partir del 538. Cuarta característica que nos habla Daniel en el capítulo 7. Cuarta característica que identifica a este cuerno pequeño. El tiempo en que reinaría este cuerno pequeño. Esta característica del tiempo en que reinaría es importante por lo exacto numéricamente hablando del cumplimiento profético. La matemática aquí es exacta. La Biblia definitivamente asombra e impresiona cuando se descubren detalles, y los detalles que vamos a ver en esta característica que identifica el cuerno pequeño.
Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo descifrar este periodo de tiempo? Bueno, la Biblia, como yo les he dicho muchas veces, es su propio intérprete. Y hay una llave que abre la incógnita de este tiempo, tiempos y medio tiempo. Y está en la misma palabra de Dios. El tiempo en que reinaría el cuerno pequeño, que es lo que estamos buscando, que es la cuarta característica, ¿cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos abrir esa llave? Veamos qué dice la Biblia. Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Los intérpretes de la Biblia han encontrado que este es el pasaje que señala los tiempos proféticos. En la simbología profética de la Biblia, un día equivale a un año. Ahora, tengo que recordarles a ustedes lo siguiente. Dios no se mueve en su tiempo ni en mi tiempo, ni en su espacio ni en mi espacio. Los asuntos proféticos están sujetos a los pensamientos de Dios y no a los lineamientos nuestros. Dios se rige por Él y no por lo que nosotros pensemos. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios, no Él se tiene que acomodar a nosotros. Así que aquí están dados los tiempos. Tiempo, como ya vimos día por año, es igual a 360 días proféticos. Tiempos sería 360 por 2 igual a 720 días proféticos. Y medio tiempo es igual a 180 días proféticos, que se convierte en años. El total de estos tiempos que se habla son 1260 días o años proféticos. Este es el tiempo del surgimiento del cuerno pequeño. La Biblia dice cuánto tiempo gobernaría este poder, este cuerno del que estamos hablando, que estamos identificando y que lo hemos encontrado en Daniel capítulo 7. Vamos a ver si este tiempo tiene que ver con el periodo asignado al cuerno pequeño histórico. Esto es bien apasionante lo que vamos a ver ahora. El historiador John Eliot dice así, puedo citar 3 de la lista que fueron desterrados del papado: los herulos de Odacer, los bárbaros y los ostrogodos. Los herulos fueron derrotados en el 493, los bárbaros en el 534 y los ostrogodos expulsados de Italia en 538. Así que ese tiempo, ese año, el 538, es muy importante que lo tengamos en cuenta para nuestra profecía de los tiempos, tiempo y medio tiempo. Nos interesa conseguir el tiempo en que el cuerno recibiría poder. ¿Cuál es el último año que nos interesa? 538, cuando fue expulsada la última horda bárbara. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se empieza a cuadrar la eliminación de los 3 cuernos que el cuerno pequeño tuvo que arrasar para poder entrar a tener el poder que tuvo. Desde ahí, desde el 538 hasta el 1798, cuando Napoleón Bonaparte apresó al Papa Pío VI y este murió en el exilio en Francia. Ahí se cumplen exactamente 1260 años. La Biblia dice en Apocalipsis que esta bestia, este cuerno, recibió una herida de muerte, pero que no murió. Y Apocalipsis dice que vivió. Esta herida de muerte fue causada por Napoleón Bonaparte en el año
798. Dice la Biblia. Y esto lo vamos a ver en detalle porque esto es poderoso. Los datos bíblicos e históricos que nos arroja la investigación que estamos realizando es poderoso, pero impresionantemente poderoso.